¿Alguna vez te sentiste invisible para la persona que más amaste en la vida? Hay dolores que no se pueden explicar con palabras. Cuando el rechazo viene de un extraño, duele. Pero cuando viene de un hijo, es como si el corazón se rompiera en 1000 partes que ya no sabes cómo volver a juntar. Y aún así, hay madres que siguen amando, que siguen orando, que siguen esperando. La historia que estás a punto de escuchar no es un simple testimonio. Es un grito silencioso que representa a muchas mujeres que han sido silenciadas dentro de su propia familia. Una mujer de manos cansadas pero espíritu invencible. Una hija que dejó de ver a su madre como bendición. Y un vacío que ningún rencor pudo llenar. Pero lo más increíble no es lo que esa madre vivió. Es lo que hizo después. Porque mientras muchos se habrían dejado consumir por el dolor, ella eligió el camino más difícil y más poderoso, uno que pocos entienden, uno que transforma, uno que al final trae milagros. Y lo que ocurrió al amanecer cambió más que una vida, cambió un pueblo, cambió corazones y puede cambiar el tuyo también. Si alguna vez fuiste herido por alguien que amabas, si tu alma aún guarda preguntas sin respuesta, no te vayas. Quédate hasta el final, porque a veces, la respuesta que tanto buscas viene envuelta en una historia real. Y antes de comenzar, solo una cosa más. Más del 80% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Si crees en el poder del amor verdadero, en los milagros que nacen del perdón y en las señales que Dios aún envía, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Porque las próximas historias podrían ser la señal que tu corazón estaba esperando. En el corazón de un valle escondido, donde las montañas abrazan el silencio y el viento lleva consigo antiguos rezos, vivía doña Teresa Gallardo. Tenía 76 años, la piel marcada por el sol y las manos gastadas por los años de trabajo honesto. Había criado sola a su hija, Elena, con amor verdadero, oración maternal y sacrificios que solo una madre podría comprender. Pero el tiempo, a veces cruel, cambia no solo los paisajes, sino también los corazones. Elena se casó con Julián, un hombre moderno, ambicioso, distante a todo lo que huela a espiritualidad rural o sabiduría ancestral. Y poco a poco, empezó a sentir vergüenza de su madre. Ya no soportaba su acento campesino, sus rezos en voz baja, ni sus hábitos sencillos, hasta que un día ocurrió lo que nadie imaginaba. No era un día cualquiera. En medio de 1900, en una comida familiar, con sus hijos presentes y los platos aún calientes sobre la mesa, Elena le pidió a su madre que se marchara. Lo dijo con frialdad, que ya no podía seguir trayendo energías antiguas a su casa, que necesitaban espacio. Julián no dijo nada. Los nietos, confundidos, solo observaron. Teresa no gritó, no discutió, no suplicó. Solo bajó la mirada, tomó su bolsita de tela con sus pocas pertenencias y salió. En sus ojos, una mezcla de dolor profundo y resignación. En su pecho, un corazón roto, pero sin odio. Porque incluso ahí, en el momento más injusto de su vida, ella seguía creyendo en el poder transformador del perdón. El camino cuesta arriba hacia la salida del pueblo fue largo, no por la distancia, sino por el peso de los recuerdos. Aquel momento quedaría grabado en su memoria como una cicatriz invisible. ¿Cómo olvidar la voz de su hija, temblando de desprecio? ¿Cómo no revivir cada palabra como un eco que lastima? Y sin embargo, en vez de hundirse en tristeza, Teresa hizo lo que había hecho toda su vida. Cerró los ojos y oró. Te juro que es real. En medio del polvo, del sol ardiente y del rechazo, ella solo pidió por la felicidad de Elena, porque en su alma humilde, la fe y la esperanza siempre pesaron más que el rencor. ¿Alguna vez sentiste que te arrancaban de raíz de un lugar que ayudaste a construir? ¿Que alguien a quien amaste con todo el corazón te dio la espalda sin mirar atrás? Esta historia es un relato conmovedor sobre el amor incondicional, sobre la valentía de seguir creyendo cuando todo parece derrumbarse, sobre esa clase de dolor silencioso
que solo las madres conocen. Y aunque esa tarde Teresa perdió un hogar, ganó algo aún más fuerte, una certeza firme como la montaña, que tarde o temprano, la vida devuelve lo que se entrega con fe. Aquel mismo anochecer, mientras las luces del pueblo se apagaban una a una, doña Teresa halló refugio en lo alto de una colina olvidada. Allí, entre piedras sueltas y escombros cubiertos de musgo, se alzaban los restos de una antigua capilla, abandonada, silenciosa, casi devorada por el tiempo. Sin dudarlo, se arrodilló frente al altar roto y con la voz temblorosa comenzó a orar. No pidió justicia, ni venganza, ni respuestas, solo sabiduría. Sabiduría para entender el corazón de su hija, para perdonar lo imperdonable, para no dejar que la tristeza apagara su luz, porque desde ese día, lo único que la sostenía era su oración maternal, y mientras el frío le calaba los huesos, ella cerraba los ojos con fe. Cada mañana, antes de que saliera el sol, Teresa regresaba al mismo lugar. Se sentaba en una piedra chueca, juntaba las manos y oraba con el alma. Los aldeanos al principio la miraban con recelo. Algunos pensaban que había perdido la razón, pero otros, con el tiempo, comenzaron a detenerse en silencio, a observarla desde lejos. Había algo en su manera de orar que conmovía. Tal vez era esa calma imposible en medio del dolor, o tal vez el modo en que sus labios pronunciaban palabras de amor por quienes la habían rechazado. Nunca fue igual desde entonces. Cada oración parecía tejer un puente invisible entre su corazón roto y una esperanza que aún no se había rendido. Fue doña Ofelia, viuda del panadero del pueblo, quien se atrevió a acercarse primero. La encontró temblando, con una vela en la mano y una manta sobre los hombros. Le ofreció un cuarto pequeño detrás de su panadería, sin lujos, sin promesas, pero con dignidad. Teresa aceptó con gratitud, como quien no espera nada pero recibe todo. Desde entonces, dormía sobre un colchón viejo, rodeada de olor a levadura y a leña. Cada noche, se dormía con una oración, y cada mañana volvía a la capilla, aunque lloviera o hiciera calor, porque la fe, cuando es verdadera, no necesita templo, ni aplauso, ni recompensa. ¿Quién sigue rezando cuando nadie escucha? ¿Quién elige la ternura cuando todo duele? Teresa lo hizo, y en ese acto de perseverancia espiritual, de devoción silenciosa y firmeza del alma, empezó a surgir algo más poderoso que cualquier castigo o reclamo, la semilla de un milagro, porque a veces lo que nadie ve es lo que más transforma. Una mañana, justo cuando los primeros rayos doraban el lomo de las montañas, Teresa notó algo diferente al pie de la capilla. Eran pequeñas flores blancas, delicadas, casi invisibles, brotando entre las grietas de las piedras. Estrellitas, las llamaban en su infancia. No se veían desde hacía años. Nadie las había plantado, nadie las esperaba, pero ahí estaban como un susurro de lo divino, como una caricia del cielo en medio del abandono. Teresa se acercó con cuidado, se agachó con dificultad y las acarició con los dedos. No dijo nada. Solo dejó que las lágrimas hablaran por ella, porque a veces, una flor en el desierto dice más que 1000 sermones. Desde ese día, cada mañana, antes incluso de pronunciar su primera oración, Teresa llevaba un pequeño balde de agua desde la panadería. Lo hacía en silencio, sin alardes, sin esperar nada a cambio. Regaba con ternura las flores silvestres, como si cada gota fuera una promesa de que lo imposible aún podía florecer. Era su forma de mantener viva la esperanza. Y sin que ella lo supiera, su gesto empezó a tocar a otros. Una señora le dejó una bolsita con frutas frescas al pie del altar. Un niño puso una galleta envuelta en servilleta. Un hombre sin decir palabra le dejó pan sobre la piedra. Nadie hablaba, pero todos sentían. Así, la vieja capilla fue transformándose. No en su estructura, seguía rota, polvorienta, olvidada, sino en su energía, en su alma. Porque donde hay fe y amor verdadero, no se necesita pintura ni techo. La gente comenzó a pasar por allí no solo por curiosidad, sino por necesidad. Algunos se sentaban en silencio,
Otros dejaban cartas y unos pocos, conmovidos, se animaban a orar con ella. El jardín improvisado alrededor del altar se volvió un símbolo. No era un jardín común, era un reflejo del alma de Teresa, rota, pero fértil, herida, pero viva. ¿Has notado cómo, a veces, lo más pequeño puede ser lo más poderoso? Como un simple acto, regar una flor, compartir un pan, levantar una oración, puede iniciar un cambio. Esta parte de la historia nos recuerda que, en medio del dolor, siempre hay señales. Solo hay que tener el corazón lo suficientemente abierto para verlas. Y Teresa lo tenía. No pasó mucho tiempo antes de que las oraciones de Doña Teresa dejaran de ser un murmullo solitario. Algo, en el aire o en el alma de quienes pasaban, comenzó a cambiar. Fue cuando la pequeña Camila, hija de Rosa, la vecina que vivía a 3 casas de la panadería, enfermó de gravedad. Nadie sabía qué tenía. No comía, no hablaba, y sus ojos, antes llenos de alegría, estaban opacos como una mañana sin sol. En un acto desesperado, Rosa subió a la capilla, con su hija envuelta en una cobija, y se arrodilló junto a Teresa. No pidió un milagro, pidió consuelo. Teresa le tomó la mano, oró con fuerza, con ternura, con esa fe inquebrantable que no exige pruebas. Al día siguiente, Camila abrió los ojos, sonrió y pidió pan dulce. Te juro que es real. La noticia se esparció como fuego en hojarasca. No como un escándalo, sino como una esperanza compartida. Un anciano que llevaba años sin caminar bien, subió lentamente a la capilla apoyado en su bastón. Se sentó en el muro caído. Escuchó una oración, y 2 días después lo vieron caminando sin ayuda hacia el mercado. Un campo estéril, que había sido abandonado por la sequía, empezó a mostrar brotes verdes. Cosas del clima, decían algunos. Cosas de Dios, respondían otros. Pero todos coincidían en algo. Desde aquel altar roto, algo estaba sucediendo. Algo que no se podía explicar, pero que se sentía. La capilla en ruinas se convirtió en un punto de encuentro. No para rezos pomposos, sino para almas necesitadas. Cada amanecer, un grupo de vecinos comenzaba a reunirse. Algunos llevaban velas, otros flores, y unos cuantos solo llevaban su silencio. Teresa los recibía a todos igual, con un abrazo cálido, una mirada firme y una oración que parecía escrita desde el cielo. No buscaba ser guía espiritual ni profeta, solo compartía su dolor convertido en luz, porque hay dolores que, cuando se ofrecen con amor, se vuelven faro para otros corazones rotos. Sin embargo, la familia de Elena, su hija, seguía distante. Observaban todo desde la ventana, como si fueran testigos de algo que les incomodaba más de lo que podían admitir. Julián, escéptico, apenas disimulaba su desprecio. Elena se mantenía en silencio. Pero cada vez que el canto de las oraciones subía con el viento, algo en su rostro cambiaba. Un gesto leve, una sombra en los ojos, como si aquella fe, que tanto había despreciado, estuviera llamando a la puerta. ¿Cuánto tiempo puede resistir un corazón cuando la gracia empieza a tocarlo? 3 meses sin lluvia. 3. Las tierras de San Jacinto, ese era el nombre del pueblo, comenzaron a agrietarse como piel cansada. Las hojas caían antes de tiempo. Los animales flacos vagaban buscando sombra, y los pozos, uno a uno, comenzaron a secarse. La sequía era brutal. No solo se llevaba el agua, se llevaba la esperanza, la paciencia, incluso la fe de los más devotos, pero no la de Teresa. Ella seguía orando cada día, aun cuando no quedaba agua ni para regar sus estrellitas. Lo hacía con las manos vacías, pero el alma firme, porque su fe no dependía del clima. Una noche, mientras dormía en su camita detrás de la panadería, tuvo un sueño. En él, la capilla brillaba con una luz suave, y desde el altar, el mismo que había barrido con sus propias manos, brotaba un manantial cristalino. El agua corría entre las piedras, mojaba sus pies, y los niños del pueblo reían al jugar en ella. Teresa despertó con el corazón acelerado y los ojos húmedos.
Tal vez era solo un sueño, o tal vez, como en los viejos tiempos, un mensaje divino disfrazado de sueño profético. Al día siguiente, lo compartió con los vecinos. Algunos rieron, otros simplemente la escucharon en silencio. Pero José, su nieto mayor, se le acercó en secreto y dijo que días antes había sentido humedad bajo la tierra, justo detrás del altar. No hubo dudas. Al día siguiente, con palas prestadas y corazones inquietos, varios hombres del pueblo comenzaron a cavar. El sol era implacable. Teresa, de rodillas, rezaba mientras el polvo les cubría el rostro. Las horas pasaban. Nada. Hasta que, al caer la tarde, un sonido sordo, un golpe contra piedra, interrumpió el cansancio. Habían encontrado una losa, antigua, cubierta de símbolos que nadie supo descifrar. La levantaron con esfuerzo. Y entonces, como si el cielo hubiera estado esperando ese gesto, un chorro de agua limpia brotó desde las entrañas de la tierra. Gritos, lágrimas, cántaros, cubetas, abrazos. Nunca olvidaré ese día. Fue un milagro. No hay otra palabra. El manantial no solo dio agua, devolvió la alegría, la confianza, el espíritu comunitario. Era como si aquella fuente no estuviera hecha de agua, sino de esperanza líquida. La capilla en ruinas ya no era solo un lugar de oración, era un refugio sagrado. El pueblo entero, unido por la sed y la fe, comenzó a llamarla la Fuente de Teresa. Y ella simplemente sonreía, porque sabía que ese regalo no venía de ella, venía del amor, de la oración, del perdón. ¿Alguna vez sentiste que lo imposible te respondió cuando ya no esperabas nada? Mientras el pueblo recuperaba el aliento gracias al manantial, en una casa al final de la calle principal, Elena comenzaba a perder el suyo, no por enfermedad ni por carencia, sino por algo más invisible y cruel, la culpa. Cada vez que veía a sus hijos llenar cubetas con el agua que había brotado de la capilla, cada vez que escuchaba los cantos de oración al amanecer, algo se quebraba dentro de ella. Al principio lo negaba, decía que eran exageraciones, que todo era casualidad. Pero en las noches, cuando el silencio llenaba la casa y los rostros de José y Camila reflejaban una luz nueva, ya no podía ocultarlo. El peso de su decisión la perseguía como una sombra. Su madre, esa mujer que había rechazado con palabras frías, ahora era el corazón de un pueblo entero. Una madrugada, incapaz de dormir, Elena se acercó a la capilla sin ser vista. Se escondió detrás de un muro derrumbado y escuchó. Teresa, como cada mañana, oraba, pero esa vez lo hacía por ella. Señor, bendice a mi hija, cuídala, no la abandones. Aunque me haya cerrado la puerta, yo no cierro mi corazón. Ayúdala a encontrar la paz que yo encontré aquí. Las palabras la atravesaron como flechas. Lágrimas brotaron sin permiso. Nadie la vio, pero esa oración maternal fue la llave que abrió una puerta que llevaba años cerrada. Tarde o temprano, todos enfrentamos nuestros espejos. Ese fue el de Elena. Al amanecer, cuando el cielo aún era violeta y los gallos apenas cantaban, Elena subió de nuevo, pero esta vez no se escondió. Caminó directo hacia el altar, con los ojos hinchados y las manos temblorosas. Teresa, al verla, no se movió, solo sonrió, con dulzura. Y entonces, sin decir palabra, su hija se arrodilló. «Perdóname», dijo, «no supe ver lo que valías». Teresa se inclinó, la abrazó con ternura y murmuró, «Siempre supe que volverías». No hubo reproches, solo abrazo, solo lágrimas, solo amor verdadero. Ese instante, a los pies de un altar sin techo, fue más sagrado que cualquier misa. Juntas regresaron a casa. Julián, sorprendido, no dijo nada, pero bajó la cabeza. José y Camila corrieron a abrazar a su abuela, como si el tiempo perdido se recuperara de golpe. La casa de los Ortega volvió a respirar. Volvió a tener risas, olor a pan dulce y oraciones en la cocina, porque a veces el milagro no está en el agua que brota, sino en el orgullo que se derrite. ¿Cuántas reconciliaciones dejamos para mañana sin saber si el mañana llegará?
Un año ha pasado desde aquella mañana en que el agua brotó de la piedra y desde que los corazones rotos comenzaron a sanar. San Jacinto ya no es el mismo. La antigua capilla, antes herida por el abandono, fue restaurada con manos voluntarias, convertida en un pequeño centro espiritual y comunitario. Hay flores en sus ventanas, velas encendidas al amanecer, y voces que oran no solo por milagros, sino por gratitud. Pero lo más hermoso no está en las paredes nuevas ni en la fuente de agua que sigue fluyendo. Está en lo invisible, en el lazo que volvió a unir una familia, en la ternura que volvió a nacer donde antes habitaba el rechazo, en el amor que resistió lo imperdonable. Teresa nunca buscó reconocimiento, no dio discursos, no exigió disculpas. Su vida fue una oración viviente, un acto constante de fe, incluso cuando le dieron la espalda. Y eso transformó todo. Julián, el hombre escéptico, comenzó a cambiar en silencio. Lo vieron dejar una flor junto al altar. Después, un día, se quedó a orar. Nadie dijo nada, solo lo acompañaron. Porque en ese pueblo ya nadie juzga el tiempo que cada uno necesita para regresar. María, la nieta menor, aprendió a rezar con su abuela. «Abuelita, ¿el agua viene de Dios?», preguntó una vez. «No, mi amor», respondió Teresa. «Viene del corazón que sabe amar sin condiciones». Los domingos en familia volvieron, no con banquetes ni grandes celebraciones, sino con pan tibio, mesas compartidas, miradas sinceras. La comunidad aprendió que no todo milagro viene con luces del cielo. Algunos vienen en forma de reconciliación, de confianza renovada, de un abrazo que parecía perdido. Lo que nadie sabía, pero que todos intuían, es que lo que cambió el destino del pueblo no fue la fuente, sino el amor incondicional de una madre. Y desde aquel día, cuando el sol comienza a pintar de oro las piedras del cerro, los habitantes de San Jacinto se reúnen frente a la capilla, no por costumbre, sino porque allí, al borde de lo imposible, comprendieron algo que no se aprende en libros ni sermones, que el verdadero milagro siempre ha sido el amor. ¿Y tú? ¿Ya te diste cuenta de cuál fue el milagro más grande de tu vida? Y ahora te pregunto, con el corazón en la mano, ¿qué harías tú si la persona que más amaste fue también quien más te hirió? ¿Te atreverías a perdonar sin condiciones? ¿A extender los brazos cuando lo más fácil sería cerrarlos? Historias como la de Teresa no son solo relatos del pasado, son espejos, porque tarde o temprano, todos enfrentamos momentos donde el orgullo y el amor se ponen cara a cara. Y es en ese instante, en ese silencio, donde decidimos quién queremos ser. Si esta historia te tocó, déjanos tu comentario aquí abajo. ¿Viviste algo similar? ¿Perdonaste? ¿Sigues esperando una reconciliación? Tu experiencia puede ser la chispa que otro corazón necesita para sanar. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada semana compartimos relatos reales que tocan el alma y nos recuerdan que el amor verdadero aún existe. El próximo video que aparecerá en tu pantalla tiene una enseñanza poderosa que no te puedes perder. Haz clic, continúa con nosotros y permite que cada historia sea una semilla de luz en tu camino. Gracias por llegar hasta aquí. Nos une el dolor, pero también la fe. Y cuando compartimos lo que nos duele, también compartimos lo que nos sana.